Paz de Cristo a toda la iglesia. Los saludamos a todos, deseando que se encuentren bien en este día y, y deseando que gocen de las bendiciones que Dios da. Y hoy queremos transmitirles esta lección que lleva por título el don de evangelista. Estamos llevando a cabo en el Ministerio de Enseñanza los dones de oficio. Entonces, qué importante es esta lección para toda la iglesia. Nuestro deseo es que sean bendecidos a través de la palabra de Dios, a través de esta enseñanza. Así que vamos a darle gracias a Dios para que Él tome el control de nuestras vidas. Aquí está nuestro hermano Mauricio con nosotros, nuestro pastor que está apoyándonos, nuestro hermano Elí que está en cámaras. Así que gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón, en cada oyente, en cada hermano, cada líder, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, para que esta palabra, Señor, no nada más llegue a nuestros oídos, sino que sea transmitida, Señor, a cada persona que no te conoce, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén, gloria al Señor. Hermanos, nuestro deseo es que cada uno de nosotros podamos transmitir la palabra de Dios a cada persona que nos encontremos en el camino o donde quiera que vayamos. Amén. Así que, hermanos, aquí tenemos algo especial. El don de evangelista es un don precioso de parte de Dios y es un mensajero de buenas noticias. Qué importante, ¿no? Qué importante, ¿verdad, hermano Mauricio? Amén. Cuando nos dan buenas noticias, ¿verdad? Sí. Qué importante es eso. La palabra evangelio quiere decir simple y sencillamente buenas nuevas, ¿verdad? Entonces no es muy difícil de entender el concepto de evangelismo, ¿verdad? De evangelio, no es muy difícil. El concepto de evangelista en la Biblia, y no se refiere también a una figura de un ministro, de un hermano, de un líder que es muy activo y que puede estar, que lo vemos activando, sirviendo, pero no se refiere específicamente a eso. Pero en esta lección vamos a aprender, amén. Así que le pedimos por favor que ponga toda su atención. Solo queremos estar unos minutos aquí con ustedes. Gloria al Señor. Entonces, el don de evangelista no es para ir, el don de evangelista no es para ir a predicar a las iglesias. Qué importante eso, aunque sí tiene sentido ir a predicar a las iglesias. Pero el don de evangelista es para ir a predicar a la gente que no conoce al Señor. Qué importante. Y que necesita urgentemente de Jesucristo, del Salvador. En otras palabras, del que salva las vidas, el que puede salvar nuestra alma aún, ¿verdad? Especialmente. Entonces, qué importante. El evangelista sirve entonces para llevar la buena noticia. Número 1, edificar, plantar iglesias, ganar almas para el reino del Señor. Entonces, hermano Mauricio, ¿qué tan importante es este trabajo del evangelista para usted? ¿Qué tan importante es, hermano? Hermano, el ser evangelista se requiere muchas cosas, porque es no nomás ser evangelista en la iglesia, ¿verdad? Y a los que son llamados, no, si el Señor nos ha llamado a todos ser evangelistas, ir a las casas, a las tiendas, a las calles, y en el trabajo ser evangelistas, todos nos ha dado el don de ser evangelistas. La única diferencia es que tiene que saber uno y pedirle a Dios la guianza para que lo lleve uno a evangelizar, cómo hacerle, y llevar un buen testimonio, porque a veces pues no llevamos buen testimonio y no podemos hablar la palabra de Dios. Qué importante, es un complemento, ¿verdad?, que tenemos que llevar nosotros. Entonces, pero qué importante es porque edifica la iglesia, la hace más grande, la va haciendo grande y grande el templo del Señor, el reino de Dios. Así que, hermanos, aquí tenemos ejemplos, algunos ejemplos de evangelistas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento los vemos, ¿verdad? Pero hoy quisimos presentar solamente a Felipe, ¿verdad? Entonces, aquí el que narra el escritor de los Hechos de los Apóstoles dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice él, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7
posamos con él. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de que este hermano Felipe fue uno de los 7. Fue un hermano que estaba sirviendo en la iglesia. La iglesia lo eligió para servir. Amén. Qué importante, ¿verdad, hermano Amén. Mauricio? Amén. Que cuando la iglesia elige a alguien para el servicio, ¿verdad? No sabemos dónde vaya a parar esa persona. Así es, ¿Hasta amén. dónde va a llegar esa persona? Así es. Puede llegar a ser un obispo, puede llegar a ser un profeta, Amén. un apóstol. En Amén. este caso, Felipe fue uno de los 7, 7. de los 7 diáconos que se escogieron en la iglesia, Amén. y vino a ser un evangelista reconocido, Amén. ¿verdad? Reconocido por la iglesia, por Pedro, fue reconocido por Juan el apóstol, fue reconocido por Pablo el misionero, Amén. ¿verdad? Uno de los más grandes misioneros de la historia. Amén. Y fue Felipe, hermano. Amén, hermano. Fíjese. Un hombre que simplemente dijo, yo quiero servir. Amén. Amén. Él no dijo, quiero ser yo un predicador, déjenme el púlpito. Él no dijo eso. No. No, yo digo, quiero servir. ¿Verdad? Entonces, Amén. este Felipe impacta. ¿Verdad? Mire, la palabra de Dios nos dice así, y nuestro apóstol Pablo nos dice, que procuremos los dones mejores. Amén. Hermano, ¿qué le parece el don de evangelista a usted? Que el Señor se lo ha dado ya a usted. A mí es lo que me llena más, hermano. Yo aprendí del hermano pastor que cuando yo comencé en el camino de Dios, él dijo que es lo que él le gustaba más y deseaba más, es hablarle a la gente. Y yo empecé a aprender y me gustó mucho y gracias a Dios, cuando le hablo a la gente, hasta ahorita, hasta este día, Dios me ha dado la oportunidad de, donde ando, hablarles. Y pues muchos creen y pues atienden el llamado, ¿no? Y muchos no, pero está ya la semilla sembrada y Dios va a hacer su obra. Amén. Gloria al Señor. Ahorita vamos a ver un ejemplo de a quién evangelizó este Felipe. Dice, el evangelista presenta la palabra al que no la conoce. Amén. Le evangeliza con la palabra del Señor. ¿Verdad? Qué importante. Amén. Es decir, presenta las buenas nuevas a un mundo que ignora el mensaje de salvación. Mucha gente cree que es salva, muchas veces, nomás porque dicen que creen en Dios. Amén. Cierto, Sí, es cierto, ¿verdad? hermano. Aquí vemos en esta escritura a Felipe evangelizando a un etíope que era un eunuco y era un encargado de los tesoros de la reina, de una reina en Etiopía. Sí. Entonces, dirigido por el Señor. Amén. Dirigido por el Señor. Entonces, en la narración de esta historia o de este suceso que pasó y que está escrito para que nosotros nos demos cuenta, un ángel del Señor le habló a Felipe, hermano Mauricio. Así es, amén. Así nos narra la historia, ¿verdad? Ahí. Ujú. Y le dijo, vete a tal parte, por este camino, fulano de tal, ¿verdad? Amén. Vete por el 287, ¿verdad? Y te vas a encontrar personas ahí. Amén. Sí, Hay unos pueblos. Sí. Entonces, le dijo que se fuera, ¿verdad? Por el camino Sí. a Gaza. Entonces, cuando llegó a cierto lugar, el Espíritu le habló Ya habló. a Felipe y le dice, acércate a ese carro que está ahí. Hermano, qué importante que primero le habló al ángel y luego al espíritu. Sí. Hermano, díganos la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. Coméntenos algo. Hermano, pues lleva muchas bendiciones a uno y pues imagínese ser guiado por el Espíritu de Dios, ya es todo lo que hay, eso es lo último ya. Ser guiado por el Espíritu de Dios es lo más importante. Sería lo máximo, ¿verdad? Sí, pues sí. Sería lo máximo, ¿verdad? Entonces, la Escritura enfatiza claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para ser guiados, hermano, por el Espíritu de Dios? Hermano, lo importante es ser obedientes a Dios y luego enseguida Obediencia. Ajá. mucha oración para que el Señor los esté guiando a uno. Gloria al Señor. Sí. Entonces, hermanos, servidores, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Amén. Porque Felipe fue uno de ellos y estamos aprendiendo de Felipe, de cómo él se dejó guiar por el Señor, fue obediente a la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Yo creo que a muchos de nosotros hemos sentido en el Espíritu que el Señor nos ha llamado,
y nos ha dicho, haz esto, ve a tal lugar, Amén. Sí, así háblale a aquella persona. Los hemos sentido nosotros. ¿Y cuántas veces no hemos sido obedientes? es cierto. Y nos hemos perdido de una grande bendición, Amén. porque ganar almas para el Señor es lo máximo. Ah, sí, amén. Amén. Es el tesoro más grande para el Señor, ¿verdad? Que Así alguien es. más sea salvo, ¿verdad? Tiene uno mucho gozo cuando hay un alma que Que se salva. se salva, que uno le habló, da uno mucho gozo. Mire, hermano, pues hay fiesta en el cielo, imagínese nomás. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, así dice la Escritura, Sí. ¿verdad? Hay fiesta en el cielo, imagínense nomás lo que nosotros podemos llegar a causar, ¿verdad? Y solamente, hermano, necesitamos ponernos en las manos de Dios y decirle, pues quiero ser un instrumento para ti, dame un don de los mejores, Amén. ¿verdad? ¿Por qué no le pediremos, por qué no pedirle? Yo creo que todos los que hoy nos van a escuchar, pedirle a Dios que nos dé el don de evangelista, ¿no, hermano? Así es. ¿Cómo la ve? Así ¿Eh? es. Y nos dejamos de cosas, hombre. Ey, ¿Eh? Y que Dios le dé la gracia y la sabiduría al profeta, ¿verdad? así es. Porque el Espíritu es el que reparte los dones. Amén. No podemos nosotros imponerle a un don a alguien, No, no. ¿verdad que no? No, Dios. No se vale, ¿verdad? No, no. Entonces, puede. aquí vamos a ver la importancia de que nosotros podamos ejercer el don que realmente Dios nos ha dado. Permítame, cuando uno, el hombre le pone el don al hombre, va a fallar eso. Va a fallar. Tiene que ser por el Espíritu para que esté guiado por Dios. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Qué importante. Pues mire, Felipe lo evangelizó, hermano, con la palabra de Dios. El etíope iba leyendo una escritura que hablaba del profeta Isaías acerca de Jesús, ¿verdad? Sí. Donde decía, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Mudo, como una oveja, ¿verdad? Iba Jesús. Y fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Amén. Eso es lo que iba leyendo él. Y Felipe, como ya el Espíritu le había dicho, ¿qué es lo que ya el Espíritu le había dicho? Acércate a ese carro. Y Felipe, como era, ¿verdad? Atento. Listo. Y como él ya sabía que por algo el Señor lo había puesto en ese lugar. Así es. Su objetivo era evangelizar. Ese era su objetivo, porque él era el evangelista, ¿verdad? Ujú. Entonces él dijo, si el Señor me dijo que me acercara a ese carro, es porque algo va a pasar ahí, Amén. ¿verdad? Y resulta que le dijo Felipe, qué astucia de él. Ujú. Se acercó y oyó que iba leyendo la escritura y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué preguntita, ¿verdad, hermano? ¿Eh? Sí. Entonces, qué importante. Qué importante eso, ¿verdad? Es una táctica de Felipe que usó él, que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Ujú. Entonces, fíjese cómo empezó esa conversación. ¿Verdad? Porque Felipe, él sabía que no la entendía, por eso yo lo fui guiando que le preguntara. Ujú. Ah, Mire, este hombre era un hombre temeroso de Dios porque venía de adorar ujú. a Jerusalén. A Jerusalén iban cada año a adorar al templo. Ujú. Entonces, este hombre tenía temor de Dios, este etíope. Venía de adorar, venía de un lugar y venía leyendo la escritura. Entonces, por tanto, yo creo que debemos de usar la astucia, hermano. Amén. Porque Jesús dice que debemos de ser astutos, ¿verdad? Amén. Para esto, ¿verdad? Pero sencillos a la misma vez. Sí. Entonces, qué importante eso. Y Felipe le lanza esa pregunta. Y así empezó la conversación. Amén. ¿Se fija? De esa manera. Entonces, hasta el grado, hermano, que fue bautizado. Ujú. Le explicó con las escrituras desde dónde hablaban de Jesucristo, ¿verdad? Y quién era Jesucristo. Amén. Absolutamente todo. Y fue bautizado, ¿verdad? Entonces, imagínense nomás, se ganó ahí a un alto personaje, a una persona que tenía un grado muy alto en un reino, Ujú. ¿verdad? Y yo estoy segurito que el etíope fue y evangelizó a Etiopía. Amén. Pues Amén. claro, ¿cómo no iba? Sí. Si ya era salvo ya, Amén. ¿verdad? Él entendió la salvación. Entonces, así debemos de hacerlo nosotros, ¿no, hermano Mauricio? Así es. ¿Verdad que sí? Mire, la función principal del evangelista es predicar las buenas nuevas. No solo subirse a un púlpito a predicar en el templo, a menos que la iglesia
haya convocado a personas para que el evangelista les presente el evangelio. Amén. Sí se puede también en el Sí. templo, claro que sí, ¿verdad? Sí. Pero él se va a especificar exactamente en traer las buenas nuevas de salvación. Ujú. Entonces yo creo que el evangelista debe usar tácticas, debe usar cosas, Cosas. ejemplos, puede usar cosas, ¿verdad? Para ejemplificar el evangelio. ¿Qué se le viene a la mente, hermano Mauricio? ¿Cómo podemos presentar el evangelio? ¿Con un objeto, con algo? ¿Sí Hermano, podemos yo hacerlo? pienso que primeramente hacerlos amigos. Ok. Esa es la primera, hacerlos amigos y de allí llevarlos a un lugar, a un café o a platicar primero y luego enseguida darle la palabra. Muy bien, qué importante ir a... Vamos a tener que invertirle tiempo entonces a esto, Amén, ¿verdad? amén. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener Porque que un invertir evangelista se requiere que tiene que también hablar la palabra, pues tiene que gastar algo para poder invertir en el camino de Dios. tiempo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como le decía, también podemos usar objetos Amén. para presentar el Sí, evangelio, también. ¿verdad? Ujú. Para que sea de manera visible, de manera con algo, con un objeto. En este caso podemos usar un salvavidas, Sí. ¿verdad? Y de esa manera decimos, mira, esto te puede salvar la vida. Amén. Y de ahí ya Entonces, la palabra. Jesús es ese Exacto, salvavidas, exacto. ¿verdad? Ujú. Y yo pienso que las personas se va a acordar siempre de eso, ¿verdad? Y un día el Señor la alcanzará, ¿verdad? Entonces, mire, el evangelista, su función no es la misma que la de un pastor, el cual es el encargado del alimento, el crecimiento y la exhortación de una iglesia. Es decir, el pastoreo de las ovejas junto a los líderes a los que él ha delegado autoridad para hacer dichas funciones. Así que, hermanos, no es la misma. No, no. No es la misma. No. El pastor tiene otras preocupaciones, otras cosas que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, pero necesitamos, ¿qué, hermano? Evangelistas, Evangelistas. ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué razón. Mire, este consejo se lo da Pablo, y quién, dijéramos, uno de los evangelistas más grandes que ha habido en la historia, Amén. ¿verdad? Para la iglesia. Y le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz la obra de evangelista, aunque él ya estaba encargado en una congregación, pero no se le tenía que olvidar esto. Así es. ¿Por qué? Porque es la manera de que iba a seguir creciendo la obra de Dios, Amén. ¿verdad? Si no se evangeliza ya no va a haber. Ya no, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar no, los mismos, ¿verdad? hasta los mismos. Cumple tu ministerio, le dice. Ser evangelista no es fácil. No va a ser nada fácil, porque te vas a exponer al rechazo. Ajá. Mucha gente te va a cerrar la puerta. Mucha Sí, gente sí te va a es. decir, te oiré después. Así A es. Pablo le dijeron, ¿verdad? Al vituperio, a la crítica, al cuestionamiento. Ujú. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar, hermano. Pero cuando nosotros nos dediquemos a esto, cuando nosotros vayamos a las personas, ahí nos vamos a encontrar con estos detalles. Así es, amén. ¿Eh? Se van a reír de nosotros también. Sí. Sí, Sí. se van a burlar. Vamos a ser vituperados. Es hermano. verdad. Pero yo creo que si eso pasa, alégrense, dijo el Señor, cuando eso pase, porque así lo hicieron con los que fueron antes que ustedes, Amén. ¿verdad? Entonces van a ser bienaventurados. Nos van a cuestionar acerca de nuestra doctrina, digámoslo así, o de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Amén. Sí, nos van a cuestionar y nos vamos a encontrar con muchos sabios de este mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, ¿verdad? Cuando se nos pregunte acerca de nuestra salvación. Así es, amén. Tenemos que defender, ¿verdad? La doctrina. Entonces, no va a ser fácil, hermano. No. No va a ser fácil. no va ser Vamos a nada experimentar rechazos y todo esto. Y crítica, bueno, en fin, ¿verdad? Haz la obra de evangelista. Para el desarrollo del reino de Dios en la tierra, es de suma importancia que los dones que el Señor ha dado a la iglesia entren en función. Sí ha dado dones a la iglesia, hermano. fácil. Amén. ¿Verdad? Amén. Mucho. Sí los ha dado, dice la palabra de Dios que dio dones a la iglesia.
Entonces, el propósito es el crecimiento exponencial de su reino. Por tanto, los dones deberán entenderse adecuadamente para no hacer otras funciones que no correspondan al don que el Señor entregó a cada uno de sus hijos. Esto es, hermano, parte de lo que le decía a usted, hermano, es algo fundamental en esta lección. Esta parte. Esta Así parte. es. Entonces, es de suma importancia. Es de suma importancia que entren en función. Hermano, el propósito de esta lección es que cada uno de nosotros agrandemos el reino de Dios. El reino de Dios. De eso se trata, ¿verdad? De hacer grande el reino de Dios, porque el reino de Dios está cerca, hermano. Amén. Amén. Está cerca de llevarse a cabo, hermano, todas las promesas que Dios ha hecho, ¿verdad? Necesitamos engrandecer el reino de Dios. Y yo creo, hermano Mauricio, que todos debemos poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Así es. Sin duda, hermano, ahorita en esta situación en la que estamos viviendo, muchos hermanos están poniendo su granito de arena. Amén. Sí lo están haciendo, porque si no fuera porque tenemos estas cámaras y estos controles, ¿verdad? Controlados por el que se encuentra allá, Amén. ¿verdad? Amén. Por su esposa que también está aquí, por los hermanos que están transmitiendo cámaras, en fin, todos aquellos que están, todos los hermanos que están colaborando para que salga al aire estas enseñanzas, las predicaciones, los cantos, los músicos, están colaborando, hermano. Sí, pues trabajando en la obra. Más Sirviendo que en la un obra, diferente situación. Sí. Entonces, Dios los bendiga, ¿verdad? A cada uno Amén. que está colaborando, ¿verdad? Amén. Pablo hablaba de los colaboradores, hermano, para engrandecer el reino de Dios. Y él menciona muchos, ¿verdad? Entonces, ellos están haciendo su obra, están poniendo su grano de arena, pero sí necesitamos, la iglesia necesita urgentemente evangelizar. Amén. Ya, en estos tiempos. Si decimos nosotros que el Señor viene pronto y que es la última cosecha, entonces vamos a tener que salir a recogerla. Así es. O vamos a tener que buscar la manera de cómo le tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscarle. ¿Qué estaría bien hacer, hermano? Hermano, como ¿Qué ahorita cree que usted? está la situación de esta manera, que no puede uno como ir a una casa, ¿verdad? Porque pues, mucha gente por lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos amigos o tenemos conocidos y por eso están los teléfonos para mandar un mensaje. Ya sea los que uno conoce, que los invitó antes y los traiga, Sí. y ahora no a mandarles un mensaje, estar alimentándolos, hablándoles, que nos tengan paciencia, al rato se va a abrir para poder volver a traerlos para la iglesia, pero siempre estarles evangelizando y más amigos que conocen uno en la calle igual, Ajá. estarles hablando y todo esto, porque hay gente que pregunta, oye, ¿ya abrieron ahí en tu iglesia? ¿Te acuerdas cuando fui? Digo yo esto porque a mí un muchacho que está ahí en el trabajo, lo traje una vez para acá y me dijo el otro día, dijo, oye, ¿abrieron ahí en la iglesia para ir? Dije, no, pues todavía no. Y digo, pero puedes ir. Estamos en los domingos allá afuera en los parqueaderos. Dijo, pues voy a ver qué, a ver si a lo mejor voy. Entonces por eso digo yo que es importante estar como que era en el teléfono o hablándoles. Muy bien. Es una manera. Todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono. Entonces hay que darle el uso a la tecnología adecuado, ¿verdad? Amén. Adecuado. Entonces, esa es una de las maneras que podemos evangelizar, ¿verdad, hermano? Así es. Sí. Todos conocemos personas. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es ponerle manos a la obra, Amén, ¿verdad? amén. Poner manos a la obra para que engrandecer el reino de Dios. Para que la De obra eso se crezca. trata, ¿verdad? De eso se trata. Y ¿por qué no pedirle a Dios que nos ponga en el lugar correcto, ¿verdad? Amén. Amén. Y que nos dé uno de los mejores dones, ¿verdad? Amén. Y lo sépanos usar también. Saberlo usar, sí, Amén. saberlo usar. Pedirle a Dios sabiduría para Amén. poder ejercer ese don, ¿verdad? Ajá. Que es el don de evangelista. Amén. El don de evangelista. Así que, dice, de otra manera, dice que los resultados serán raquíticos en el crecimiento de la obra de Dios. Si no se ejerce el don, de acuerdo, ¿verdad?
El evangelista se centrará entonces a hacer la obra de evangelista y punto. Amén. Amén. Yo creo que si amamos al Señor y si el Señor nos ha alcanzado, yo creo que debemos de compartir esa salvación, ¿verdad? El reino de Dios es como una perla de gran precio, Amén. ¿verdad? Que un hombre encontró en un terreno y vendió lo que tenía Sí. y compró ese terreno porque él sabía que ahí estaba un Amén. tesoro muy grande. Entonces, podemos hacer cosas con el propósito de que alguien sea salvo. Amén. Ese es el plan, ese es el propósito. Por eso el Señor vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, así que hermano Mauricio hoy nos despide y deseamos a todos los hermanos que hoy nos están escuchando que pongamos ese don que Dios nos ha dado Amén. por obra, Amén. ¿verdad? Que lo pongamos por obra y que hagamos conciencia de que si nosotros ya hemos alcanzado la salvación y estamos seguros de esa salvación, pues hay alguien más, ¿verdad? Que también, Amén. yo creo que cada mañana, cada día, proponernos en hablarle a una persona. Así es. Amén. Cada día hablarle a una persona. El Señor nos regala días preciosos y uno por día, Ujú. hablarle a alguien. Y si esa persona decide aceptar al Señor, pues bueno, Ajá. gloria al Señor, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos metas, hermano, porque si el que nada le tira, nada le va a pegar. No. Así que, hermanos evangelistas, pues manos a la obra, ¿verdad? Amén. Dios los bendiga a todos y nuestro hermano nos va a despedir. Bueno. Despidan. Bueno, gracias. Le vamos a dar a Dios porque Él nos permitió en este momento estar, Señor, aquí Gracias. partiendo la palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor Jesús. Bendice la gente, Señor, que ha escuchado, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú siempre estés, Señor, siempre con nosotros, Padre, bendiciéndonos, Padre, y también a todos los hermanos que van a oír, Señor, este mensaje, que, Señor, lo pongan en práctica, que tú les des sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.